Listo, ahí ya me escuchan bien. Y les comentaba sobre el orden del día. Bueno, ya saben la bienvenida. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra semana 3, las reglas de comunicación. Si alguien quiere participar, hay que levantar la manita y dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y como saben, en esta sesión vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré de ambas actividades. Y una vez que tengamos o que hayamos dado resuelto a las dudas que ustedes tienen, bueno, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y les comentaba que el título de nuestra actividad integradora 5 es Iniciativa Ciudadana y que aquí, bueno, estuvimos revisando la parte de los problemas ambientales, de dónde se originan los problemas ambientales y estos son los que dan origen a precisamente los conflictos socioambientales, que es en la base donde se va a desarrollar su actividad integradora 5, ¿sale? Entonces, el primer punto nos pide identificar un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Este conflicto que nos menciona aquí es un conflicto socioambiental o un conflicto ambiental, ¿sale? Entonces, ¿dudas con relación a su conflicto socioambiental? Ninguna, ok. Bueno, recuerden, conflicto social derivado de un problema ambiental. Este es básico para que puedan ustedes cumplir con lo que se les está solicitando. Les mencioné también que hay conflictos que no se derivan de problemáticas ambientales, pero en esta ocasión y específicamente para esta actividad integradora debe de ser un conflicto social derivado de un problema ambiental o conflicto socioambiental, ¿sale? Ambos es lo mismo y deben de ser derivados de una problemática ambiental. Espero que ya todos hayan identificado su conflicto socioambiental y no tengan por ahí ninguna duda. Si tienen alguna duda, bueno, por aquí la resolvemos. Vamos al punto número 2. Dice, consulta el recurso que se muestra en la plataforma de Prepa Línea CEP titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre problema ambiental y conflicto socioambiental. ¿Sale? Ahí tienen información que debieron de haber consultado ya. Siguiente punto. Dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes elementos. Como siempre, la portada con sus datos es lo primero que se les solicitan. Posteriormente dice que tienen que incluir perdón, un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que haya seleccionado. Esto es dónde se está desarrollando o dónde se está identificando este conflicto socioambiental en su comunidad, en alguna ciudad que ustedes tengan información sobre esto, en algún municipio o en alguna parte del estado, a nivel del estado, ¿sale? Y con base en esto tienen que responder los siguientes planteamientos. Primero, describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos idea de qué acciones pueden desarrollar problemáticas ambientales, ¿ok? Algún tipo de contaminación generada por una actividad humana, algún tipo de sobreexplotación generada por una actividad humana. Obviamente el cambio de uso de suelo es para aprovechamiento derivado de alguna actividad humana. Entonces, nada más con esos tres ustedes pueden encontrar muchísimos ejemplos, ¿sale? Y bueno, ya tienen que indicar aquí, con base en alguno de estos o del que ustedes hayan identificado que es una cuestión que dio origen al problema ambiental, eh, y relacionarlo precisamente posterior a que identifiquen el problema ambiental,
cómo este también originó el conflicto social en cuestión, ¿vale? Siguiente punto. Tienen que mencionar las características del ecosistema. Aquí no hay ningún problema, ya lo han hecho varias veces, factores bióticos y abióticos. Pero los que definen específicamente o los que se definen específicamente en esos lugares de los cuales van a estar hablando. Describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto social. O sea, ¿entre qué grupos se está dando este conflicto social? Puede ser un conflicto social derivado por la sobreexplotación. ¿Sale? Entonces, si tenemos alguna sobreexplotación de madera, por ejemplo, por ahí va a haber conflicto entre dos grupos, quizá el que está haciendo el aprovechamiento de la madera, pero por ahí por culpa de esta explotación o sobreexplotación ya se generó un impacto ambiental que dio origen a un conflicto socioambiental. Esto es que puede ser que está habiendo deslaves o que está habiendo, por ejemplo, desabasto de agua o que se está provocando que haya tolvaneras, porque pues obviamente ya tenemos cobertura foliar o cobertura vegetal. Entonces, esos son ejemplos de los que ustedes tendrían que estar mencionando dependiendo de la problemática ambiental que identifiquen. Siguiente punto, fase de escalonamiento o escalada del conflicto. Aquí tienen que responder las siguientes preguntas. Dice qué actividades económicas y nos marca aquí los sectores primario, secundario y terciario se ven impactadas por el desarrollo del conflicto. Aquí les había indicado que puede ser que no en todos los sectores impacte el conflicto que se está desarrollando. Así que tendrán que ubicar si es en las tres o en una o en dos nada más. Y también tienen que indicar de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada. Esto es, como el conflicto, ya identificamos un conflicto, está impactando en los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si tenemos un conflicto ambiental, como les decía, de que se generan tolvaneras por causa de que hay una sobreexplotación de recursos forestales, bueno, ¿cómo estas tolvaneras pueden afectar los servicios ecosistémicos? Recuerden, ya sabemos cuáles son los servicios ecosistémicos. Y por ende, una vez que se afectan los servicios ecosistémicos, vamos a tener una afectación a la calidad de vida de las personas de dicha localidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Cristina dice, problema ambiental, pérdida de biodiversidad al construir casas en zonas rurales, conflicto, inconformidad por pérdida de especies vegetales y animales entre los habitantes y autoridades gubernamentales. Ok, pero ¿cómo afecta o cómo está afectando la pérdida de biodiversidad a las personas de la comunidad? O sea, sí yo estoy inconforme, pero estoy inconforme porque me afecta de alguna manera que tengamos esta pérdida de biodiversidad. ¿Cómo me está afectando? Porque aquí no estás mencionando ningún conflicto socioambiental, Cristina. Simplemente estás mencionando que hay un conflicto, ¿no? Entre los habitantes y la autoridad por esta cuestión. Sus tierras y siembras. ¿A qué te refieres con sus tierras y siembras? Ok, ¿cómo la biodiversidad se relaciona con sus tierras y sus cosechas? Ajá, ok, siembran maíz y frijol, eso es lo que siembran, pero ¿cómo eso es afectado por la pérdida de biodiversidad? Aquí quiero que le piensen, precisamente para eso son estas sesiones, para que ustedes resuelvan sus dudas y les quede claro, pero para que les quede claro y lo entiendan, obviamente le tienen que echar aquí un ratito imaginación para dar respuesta a sus dudas. Estas les voy a ayudar, obviamente, así como lo estoy haciendo, para que ustedes les den dudas. Entonces, Cristina, ¿cómo este problema de biodiversidad afecta el cultivo de maíz y frijol? Araceli dice, hay escasez de agua por problemas ambientales.
Ok, ¿qué problemas ambientales, Araceli? Porque pues, problemas ambientales es general. Sabemos que tenemos que investigar un conflicto socioambiental derivado de un problema ambiental, pero ¿qué problema ambiental puede generar escasez de agua? Cristina dice para su consumo y el de sus familias. Ajá, para eso se produce estos cultivos, pero ¿cómo es la afectación, Cristina? ¿Cuál es esa afectación que se relaciona por la pérdida de biodiversidad? Ok, su compañera Carmen por el uso de suelo contaminado. ¿Eso qué? ¿Es una idea aislada, Carmen? ¿O con qué lo relacionamos? Traten de darme un contexto un poquito más amplio para que yo pueda relacionarlo aquí en el chat. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok, por suelo contaminado con siembra de maíz por los fertilizantes. ¿Ahí de qué estás hablando, Carmen? O sea, ¿qué es eso a lo que te estás refiriendo? ¿Un problema ambiental, un conflicto socioambiental? ¿Qué es? Como dice compañera Celi, como ya que se pierden los cultivos por edificación de nuevas viviendas. Ok, ¿eso qué sería, Araceli? ¿Conflicto social, problema ambiental, consumo, perdón, problema ambiental, dice su compañera Carmen? Ok, la contaminación del suelo por químicos es un problema ambiental, ¿es correcto? Ahora es importante que recuerden que no van a desarrollar su actividad sobre el problema ambiental, sino sobre el conflicto socioambiental. Ok, su compañera Cristina ya se confundió. Ok, dice Daniel, el ejemplo que propone o que coloca la compañera Celi es el problema ambiental, sería cambio de uso de suelo. Ok, exactamente, es cambio de uso de suelo porque dice que hay construcción de viviendas donde precisamente se hacía una un cultivo de algún tipo de cultivo, ¿no? Entonces ahí está muy bien, Daniel. Gracias. Tu compañera Araceli, por aquí estamos. Eh, entran en conflictos tanto ambiental como social. Creo que Araceli por esta es un poquito, este, te falta el conflicto socioambiental, Araceli. Ya tienes el problema ambiental, te falta el conflicto. ¿Qué problema traería o afectación traería? O bueno, por ahí ya más o menos lo tienes. ¿Qué afectación traería el desarrollo de conjuntos inmobiliarios para vivienda? Así como lo dice su compañero Daniel, es correcto, el problema ambiental sería el cambio de uso de suelo, pero ¿qué problemática en la población desencadenaría? ¿Alguien más? Ok, piénsenle y por aquí los leo. Ya al final, si tienen dudas, pues lo resolvemos, pero es importante que ustedes lo entiendan. ¿Vale? ¿Dudas con relación a alguna otra parte? Las preguntas, motivos ambientales,
Características del ambiente, pues no. ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos al siguiente punto. Fase de crisis, dice, hay que responder lo siguiente. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Ahí tienen ustedes que investigar y dar respuesta a esto. También tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos. Esto es, si las autoridades han mostrado interés o se han presentado para tratar de resolver este tipo de conflictos socioambientales que ustedes van a identificar. Fase de desescalonamiento o negociación. Dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Y también tienen que responder de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo, que es ecológico, social y sustentable, la siguiente pregunta mediante una propuesta. ¿Cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del medio ambiente y de la comunidad afectada? Por último, tienen que colocar o incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA-D PREP en línea C. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sería todo. ¿Dudas de esta parte que acabo de leer? Que es la última parte, fase de desescalonamiento o de crisis. Ninguna. Ok. Araceli, ya quedó entonces identificado cuál sería tu conflicto socioambiental. Y Cristina, ¿cuál sería? ¿Sí o no? No es necesario que me digan todavía no muy claro. Araceli. Araceli, estábamos hablando de la construcción de viviendas, ¿sale? Ahí tienes varios. Ok, Daniel, ahorita lo rezamos. Primero le aclaramos aquí a Araceli. Ahí tienes varias opciones eh, de conflicto socioambiental. A ver, si empiezan a construir casas, obviamente tenemos un cambio de uso de suelo. Al tener un cambio de uso de suelo, tenemos obviamente pérdida de suelo. Entonces se pierde el área de aprovechamiento agrícola para este tipo de actividades, lo que va a ocasionar este problema ambiental. Al tener el menor disponibilidad de suelo, vamos a perder esta actividad. Esta actividad, recuerden que es una actividad de la que se emplea la gente, por lo que vamos a tener una pérdida de empleo, por ejemplo. Entonces, la gente que se dedica al campo van a perder su fuente de ingreso, por ejemplo, y eso va a generar un conflicto socioambiental. ¿Sale? ¿Qué otra cosa puede pasar, Cristina, si ya no tenemos o no tienen acceso o no se tiene acceso a ese suelo? Problemas de escasez de alimentos. Muy bien, Daniel. Ya ves, Cristina, no está tan difícil. ¿Algún otro ejemplo que alguien nos quiera dar? ¿Qué pasa en la Ciudad de México ahorita porque ya no hay disponibilidad de suelo? ¿Qué es de lo que sufren? Porque ya todo está construido. Ok, áreas verdes. Sí, no, áreas verdes es parte de un desarrollo urbano. Ok, no, pero ¿de qué sufren ahorita que hacen? Bueno, normalmente en las delegaciones, en general en las delegaciones. ¿Qué no tienen ahí? ¿Qué recurso, qué servicio ecosistémico es afectado y qué servicio público? Exactamente, Araceli, agua. Bien, Cristina, agua. Entonces, el abasto de agua también es un conflicto socioambiental generado por una problemática ambiental, que es el cambio de uso de suelo, ¿sale? Ya ves cómo van saliendo Cristina y Araceli los ejemplos.
Muy bien, Cristina, exactamente. Entonces, piénsenle, ahí está, ya resolvimos uno, ¿sí? Estaba, ya ven que está bastante fácil. Solo no tenemos que olvidar nuestra problemática ambiental. Si tenemos algún, a ver, cualquier otro tipo de problemática ambiental, ahorita ya no vamos a estar hablando de cambio de uso de suelo, hablemos de contaminación. Imagínense cualquier tipo de contaminación que sucedió por algún tipo de actividad humana. ¿Qué nos puede generar en la población como conflicto socioambiental la contaminación de cualquier tipo, ¿no? Puede ser basura, puede ser lo que ustedes quieran, aire, suelo, cualquier tipo de contaminación. Entonces, eso nos va a generar una afectación en la población que se va a definir como el conflicto socioambiental, ¿sale? Lo mismo para la sobreexplotación. Si sobreexplotamos un recurso, obviamente vamos a afectar el servicio ecosistémico que este nos da. Si afectamos este servicio ecosistémico, como bien lo dice su compañero David, o nos comenta aquí la parte de sobreexplotación, vamos a tener un conflicto socioambiental porque alguien está explotando de más ese recurso y otras personas ya están siendo afectadas porque ese recurso afectó uno o más servicios ecosistémicos de una población. Entonces, ¿qué servicios ecosistémicos o qué va a provocar en los servicios ecosistémicos que haga que estas personas obviamente pierdan la calidad de vida que estaban teniendo? ¿Sale? Entonces ahí podemos identificar el conflicto socioambiental. ¿Vale? Un poco más claro con estos ejemplos. Perfecto. Bien, Cristina. Y Araceli, creo que sí, también ya está un poco más claro. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Ya la última parte, punto número 3 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera, pedido nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .docx o .doc. Nota importante, dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para la evaluación. Listo. Siguiente actividad, actividad integradora 6 y lleva por título, sí, perdón Daniel, iniciativa ciudadana, me regreso a esa parte. Iniciativa ciudadana. Ok, está aquí en la fase de desescalonamiento y dice, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, que son ecológico, social y económico, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y la comunidad? Ok, aquí lo que tenemos que hacer, una iniciativa ciudadana es una propuesta con acciones enfocadas en lo ecológico, social y económico para un desarrollo sustentable. Ok, ya tenemos identificado nuestro problema ambiental y nuestro conflicto socioambiental. Entonces vamos a hacer una propuesta para que esta problemática ambiental disminuya, ¿sale? Ya sea sobreexplotación, ya sea contaminación, ya sea el cambio de uso de suelo, ¿cómo podríamos mejorar la condición o minimizar el impacto de este problema ambiental? Obviamente, cuando nosotros empecemos a trabajar sobre este problema ambiental, va a mejorar nuestra calidad de vida, también que va a tener un beneficio social cuando disminuya esta problemática ambiental, vamos a tener un beneficio ecológico y obviamente como vamos a plantear una acción sustentable, vamos a tener un beneficio económico porque al ser sustentable, recuerden que vamos a asegurarlo a lo largo del tiempo, ¿sale? Este recurso o evitar esta contaminación, ¿sale? Entonces, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 acciones las que ustedes consideren, las cuales nos permitan generar beneficios ecológicos, sociales y económicos, atacando precisamente tanto el problema ambiental como el conflicto socioambiental, ¿vale? Con eso te queda un poco más claro, Daniel.
Listo. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la siguiente actividad? Ok, entonces, si no hay ninguna, vamos a la siguiente actividad. Y les decía que lleva por título optimización de recursos. Ok, vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré. En el primer punto nos dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio al bosque de Chapultepec. En esta parte tenemos algunos compañeros, o mejor dicho, tienen algunos compañeros que no viven o no están viviendo ahorita en el país, están viviendo fuera del país. Entonces, para quien esté viviendo fuera del país, hágalo desde donde está viviendo en este momento, a ver qué opciones les dan. Hasta les pueden quizá por ahí dar una opción de viajar en barco y bueno, ya ahí se verá reflejado en el desarrollo de su actividad. ¿Sale? Entonces, no importa que estén fuera del país, háganlo de la misma forma desde el lugar donde ustedes están. Esto obviamente utilizando la herramienta de Google Maps. Punto número 2 dice, escoge 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad al castillo de Chapultepec. Esto es, van a ser 3 rutas con un tipo de transporte diferente cada ruta. Por ejemplo, la primera ruta va a ser con un automóvil particular, la segunda ruta puede ser en bicicleta, la tercera puede ser en avión, alguna, si le cambiamos ahí, alguna otra puede ser en tren, que ya ahorita tenemos algún servicio de tren, puede ser alguna otra caminando, alguna otra puede ser en motocicleta, que también por ahí se tiene la opción, alguna otra puede ser en transporte público, entonces nada más asegúrense que las tres tengan cada una un tipo de transporte diferente y con eso cubren este segundo punto. Ok, voy al micrófono con su compañero Daniel. Adelante, Daniel. Ese punto precisamente me causa un poco de conflicto porque como que no me queda claro, bueno, ahorita hay un poquito más, me quedó claro, son tres transportes, es una ruta donde yo me puedo ir, por ejemplo, nada más, en metro a llegar hasta el bosque de Chapultepec, o tengo que irme un lapso en metro y el otro caminando y el otro en bici, así tiene que ser mezclado, o es una ruta toda en coche, o la siguiente ruta toda en bici y la siguiente ruta toda en transporte público. Ok, es como lo mencionas de la segunda forma, tres rutas, cada una con un distinto tipo de transporte. Ahora, aquí igual te confundes un poco porque efectivamente en el transporte público te marca que utilicen distintos tipos de transporte. Obviamente, como no tienes uno solo, pues obviamente ahí te dice, ¿sabes qué? Ahora tienes que tomar esta ruta, tienes que tomar el metro, tienes que tomar tal camión si estás fuera de la Ciudad de México o si estás dentro o en el Estado de México, por ahí les marca el trolebús, perdón, el Mexibús, también les marca trolebuses, el Metrobús también es una opción. Entonces, cuando es el transporte público, van a tener todas esas opciones, pero todas esas opciones van a quedar dentro de solo ese tipo de transporte, no lo van a separar, lo van a tomar como uno solo, ¿sale? En todos los demás, si no hay problema, si eliges la opción de el automóvil particular, bueno, pues por ahí nada más vas a hacer un solo recorrido con un solo tipo de transporte y así para cualquier otro, ¿no? Solo el transporte público es el que te marca así distintos tipos de transporte. Quizá el avión pueda incluir, porque el avión también es un tipo de transporte público, pero la, eh, la herramienta te lo coloca aparte, no te lo pone ahí donde está como el tranvía o autobusito que se ve en la parte de arriba, ¿sale? Ok, profe, entendido, gracias. Sale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, entonces, tres rutas, cada una con un tipo de transporte diferente. Siguiente punto, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información.
tipo de transporte, ruta, distancia, costo aproximado, tiempo en minutos y se aplica o no la norma reguladora como la tenemos aquí abajo. Ahora, en este punto yo les decía también que pueden elaborar una tabla por cada ruta o, en su caso, elaboren una sola tabla donde incluyan las 3 rutas como el ejemplo que yo tengo aquí abajo, ¿sale? Eso ya es decisión de ustedes, solo recuerden, este es un ejemplo que yo coloqué para recordarles que aquí solo deben de elegir, si ya tienen esta ruta, perdón, este tipo de transporte, solo una ruta con este tipo de transporte, ¿sale? No pueden poner 2 rutas con el mismo tipo de transporte. Para el costo, este debe ser aproximado, recuerden que no debe ser exacto, solo es una aproximación. Y muy importante que el tiempo a partir de que les marque más allá de 1 hora, deben de convertirlo en su totalidad a minutos. ¿Dudas con relación a la elaboración de su tabla? Voy con, a ver, aquí al micrófono, con Silvia. Silvia, adelante. Este, es con respecto a la tabla. Yo hice, como dice, las 3 rutas, pero por ejemplo en una ruta puse el uso del automóvil, el uso de la combi, que de la casa o de la esquina de la calle de la casa, me voy al metro, del metro a, no sé, a Chapultepec, y ya del metro Chapultepec caminando hacia el castillo. Ajá. ¿Es así como debe ir cada ruta? O sea, los 3 medios de transporte diferentes, las escalas que hago en cada ruta. No, ese ejemplo que tú nos dices solo aplica para este, mira, que es el transporte público, ¿ok? Supongo que es al que te estás refiriendo. ¿Estoy en lo correcto? Es que estoy poniendo la ruta 1, que a mí me queda tomar una combi, no sé, al metro Azteca e irme en todo el metro hasta Chapultepec. Y del metro Chapultepec caminar hacia el castillo de Chapultepec. Esas 3 opciones son las que estoy poniendo en mi primer cuadro de la ruta 1. En la ruta 2 elijo otro medio de transporte, no sé, irme por vía Morelos, Pero, igual a ver, eso que me estás diciendo, ¿te lo da la herramienta de Google Maps? en mi primera ruta sí, me dice que me puedo ir por el metro Azteca. Ajá. Y el metro. Ok, ¿y qué Y opción ya está, elegí yo la opción del metro. y qué opción estás seleccionando en las pestañitas de arriba? Transporte. ¿O transporte qué? Al transporte. Transporte, es que me da opción. No, dice transporte, creo algo así, no me recuerdo ahorita. ¿Qué dibujito tiene? Como un bus. Ok, eso es el transporte público, ¿sale? Todo eso que me estás Ajá. describiendo solo entra dentro del transporte público. No necesitas describirlo todo, ¿sale? Ya es una ruta con un tipo de transporte. Entonces, lo que vas a colocar o lo que vas a hacer es llenar nada más con eso, con esa opción, no la vas a desglosar, vas a indicar si esa ruta es gratuita de peaje. Bueno, obviamente, esa ruta es gratuita. Ahí mismo te va a dar la distancia que vas a recorrer, la herramienta. El costo aproximado, tú lo vas a calcular, pues ya más o menos sabes cuánto cuesta cada pasaje que te da en ese ejemplo. Ahí mismo te va a dar el tiempo que vas a hacer, ese sí te lo da. Ya nada más tienes que investigar qué norma reguladora aplica para el transporte público, ¿vale? Es que como no entiendo entonces bien, porque si está pidiendo 3 rutas, o sea, no son tres tablas, sino 3 rutas en una misma tabla. Pueden ser, y aquí lo dice, ojo aquí, por eso hay que poner atención, dice, elabora una tabla por cada una de las rutas que seleccionaste.
Yo aquí lo estoy condensando para que vean cómo estarían haciendo. Haz de cuenta que esta sería una sola tabla, el transporte público. El ejemplo de a pie sería otra tabla y bicicleta sería otra tabla, ¿sale? Pero aquí yo lo hice o lo puse así para que todos ustedes lo vieran. Pero la instrucción les dice que sean 3 tablas. Yo les estoy dando la Ok, opción de que sea pero por una sola. ejemplo, ajá, por ejemplo, en el caso del transporte, que me diga, yo tomo la opción del Google Maps del transporte público. Ajá. Pero en el transporte público me dice que, no sé, a lo mejor mi camión no sale un camión desde aquí hasta Chapultepec, Ajá. sino que tengo que escalar, Ajá. a transbordar en otro tipo de transporte. Ay, ¿cómo le hago? Pues es que solo es una ruta con diferentes transportes que tienes que tomar. O sea, ahí no, o sea, no tienes que ver si vas a tomar 3 o 4 o 5 diferentes camiones y combis. Eso no es, no tiene relevancia. O sea, lo que tú tienes que indicar, por ejemplo, en esa ruta, tú dime eh, si pagarías un peaje por el camino que va a seguir alguna de esas rutas o no. ¿Tú lo tendrías que pagar? No, no, porque no me No, manda por tipo de peaje. no, y no porque si lo fuera, ya el peaje está incluido en tu boleto, en cualquiera de las opciones que te integre ahí, ¿sale? Ahora, Ujú, digamos que hay la herramienta te manda 20 kilómetros tomando todos esos medios de transporte, ¿sale? Pero es una sola ujú, ruta, transporte público, ¿sale? Ahora, ok. el costo igual y son 3 o 4 combis, van a ser 50 pesos, ¿no? 60 pesos. Y lo vas a poner acá. Y el tiempo que vas a hacer en total de recorrido desde que sales de tu casa hasta que llegas allá, según lo que te marca la herramienta, que digamos son 90 minutos, ¿no? Entonces tú vas a poner aquí 90 minutos. Ahora, tienes que identificar si hay una norma reguladora o no para el tipo de transporte público. En este caso, si la hay, ahí les va, es el básico o una básica, es el seguro de pasajero, que todos los transportes públicos lo deben de dar por norma, ¿sale? Esa es una. Hay más, por ahí búsquenle, ¿ok? Ahora, ya tienes la parte de transporte público. Ahora dime otra opción que te dé tu herramienta. Otra opción que da el Google Maps es la bicicleta. Ok, la bicicleta va a seguir una ruta distinta porque no se va a ir por el mismo camino que toman las combis y que toma el metro. Ok, entonces la bicicleta vas a poner aquí si te manda por un lugar donde tienes que pegar peaje o no. Entonces aquí le pones sí o no o gratuita, ¿sale? O peaje. También ahí también la herramienta te dice cuántos kilómetros vas a recorrer en la bicicleta, que va a variar porque son rutas diferentes, a diferencia del transporte público. El costo que te va a llevar, igual ibas a hacer, no, si en el transporte público haces 90 minutos, aquí vas a hacer más tiempo. Si tú quieres decir, bueno, no vamos a pagar absolutamente nada de peaje, ni de gasolina, ni de otras cosas, pero si tú dices, bueno, me voy a hacer 3 horas, quiero comprarme una botella de agua me cuesta 20 pesos, pues aquí le puedes poner 20 pesos. O si no quieres poner nada, porque vamos a decir que no vamos a comprar nada, pues le dejas aquí en blanco o le pones no aplica, ¿sale? El tiempo, ahí te lo da la herramienta, igual no son 90 minutos, son el doble, ¿no? 180. Y por último, si este tipo de transporte le aplica o no una norma reguladora, ¿sale? Ahí tienes que investigar normas reguladoras que aplican al transporte de bicicletas, ¿sale? ¿Sí te queda más claro? Ahí llevas ya Creo que dos, sí, asesor. ahí Creo llevas, que sí. ahí llevas ya 2 rutas con 2 tipos de transporte diferentes, ¿sale? Ajá. La Sí, tercera, espero ¿cómo que sería? esté bien. Sí, gracias. Ok, bueno, por aquí alguien más me levantó la manita.
Sí, profe, otra vez yo. Adelante. Sol- Solo porque quería aclarar, creo que la compañera Silvia, igual que yo, le generó un poco de confusión esto del transporte público, porque efectivamente el Google Maps, cuando le pones que es en transporte público, te indica cierto recorrido caminando, ¿no? Te dice, camina 500 metros al metro, y luego te bajas y caminas en Chapultepec otros 500 metros. Entonces creo que eso era la parte que también a ella le confundía, si era transporte público y tenía que poner también a pie, porque eso a mí de un principio yo había entendido, pero ahorita por lo que nos explicó ya entiendo que entonces cuando me voy en transporte público nada más se cuenta lo que hace el transporte público. Exactamente. Si quisiera yo seleccionar a pie, entonces marco la ruta desde mi casa hasta llegar al castillo de Chapultepec a pie. Exactamente. Ok, ok. Muy bien. Entonces, por aquí en el chat su compañera Araceli y su compañera Carmen tienen la duda de que si solo es una tabla o son tres. Ok. Ahí en la instrucción nos indica que es una por cada ruta, pero yo le estoy dando la opción de que sea una sola. Ustedes elijan cuál quieren colocar, no tengo ningún problema, no va a afectar su calificación. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, bueno. Seguimos avanzando. Elabora una gráfica de barras por cada una de tus rutas con las siguientes variables. Aquí me gustaría saber si ya tienen claro o ya hicieron sus gráficas de barras. ¿No tuvieron problema? Voy a tomar ese silencio como no. Ok, vale. Entonces, muy bien, muy bien. Ok, Cristina. Ahorita al final hacemos un ejemplo, Cristina, sin problemas. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo, nada más recordarles aquí en lo de la gráfica de barras, pueden ser tres gráficas o puede ser una sola. Les comentaba la sesión pasada también que en lo personal, para mí es mejor una sola gráfica, pero como tienen aquí en la instrucción que debe ser una por cada ruta, bueno, les vuelvo a dar la opción de que sean cualquiera de las dos que ustedes elijan. Entonces, como ahorita vamos a ver el ejemplo, voy a avanzar al siguiente punto. Y el siguiente punto dice, analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. Dice, ¿de qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Recuerden, son tres diferentes tipos de transporte, indiquen cómo cada uno impacta al medio ambiente y si lo impacta, porque quizá elijan alguno que pues no lo impacte. La segunda pregunta es cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo. Hay que hacer una relación entre eh, el costo que implica realizar ese trayecto dependiendo del tipo de transporte, eh, porque el tipo de transporte obviamente va a ser que nos hagamos más o menos tiempo, o que invirtamos más o menos tiempo. Y por último, mencionar o dar respuesta a cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. ¿Qué impacto positivo? ¿Cuáles serían este impacto positivo que están generando o que está generando el tipo de transporte o los medios de transporte? ¿Ok? ¿Dudas con relación al análisis de las gráficas? Creo que no, están bastante sencillas, pero si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ok, seguimos avanzando. Punto 6. Integra en un procesador de texto los siguientes elementos: su dato de identificación, que es su portada, su tabla de registro, que es donde quedan los datos de sus rutas con cada tipo de medio de transporte, sus dos gráficas con sus variables, el análisis de la gráfica, que es esta parte del punto número 5 con preguntas y respuestas,
su conclusión de la gráfica desarrollada con base en respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Aquí obviamente es con alguna de las tres opciones que ustedes colocaron en su gráfica. Entonces recuerden que esta pregunta se responde con base en su gráfica. Por último, en su procesador de textos tienen que incluir sus fuentes de consulta con base en el manual APA de Prepa Ignacia, ¿vale? Siguiente punto, dice una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo de la siguiente manera, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí antes de pasar al ejemplo de la tabla? Perdón, de la gráfica. ¿Ninguna? Bueno, entonces déjenme abrir un archivo de Excel y se los comparto en un momento. Ok. Ok, a ver si me dicen por ahí si ya la pueden ver. Ok, bueno, ahí está ya una tablita, sale que les hice. Y si recuerdan, nuestras gráficas deben de tener las siguientes variables: el tipo de transporte, distancia, el tiempo y el costo. Ok, entonces tenemos tres tipos de transporte diferente con su ruta cada uno. Y bueno, la distancia aquí son datos arbitrarios que le coloqué nada más para que vieran cómo queda la gráfica. Si queremos hacer una sola gráfica, bueno, si queremos hacer una sola tabla primero, es que les piden tres, tendría que quedar, por ejemplo, así, una sola tabla. Y bueno, el encabezado, como les decía, con los siguientes datos, que serían estos, y los vamos a poner en verde. Y el tercer tipo de transporte con su ruta en pues otro color, ¿no? Entonces serían tres tablas, solo tendrían que poner este encabezado con cada uno de los datos que les piden de estas variables más las que vienen en la tabla, ¿no? Que ahí viene si aplica o no una norma reguladora, etcétera, etcétera. Todos los datos que les piden, entonces sería los datos con su encabezado. Pero bueno, ahora, si queremos hacer una tabla por cada tipo de transporte, lo único que vamos a hacer es seleccionar el encabezado con el primer tipo de transporte. Pues obviamente se van aquí en insertar, se van acá en lo que es la gráfica de barras y le dan a la primera opción. Y listo, tienen su primera gráfica con distancia, tiempo y costo. Aquí obviamente le ponen el tipo de transporte, puede ser eh, auto, ¿sale? Y ahí ya ven que ya cambió. Si queremos hacer otra gráfica, vamos a hacer esta a un ladito, vamos a seleccionar el encabezado y los otros datos. Esto lo estarían haciendo si tienen tablas distintas, obviamente sacando los datos de tablas diferentes. Ahora, pueden hacer tablas diferentes como la que se les solicita y nada más hacer un concentrado como yo para que se les haga más fácil. Entonces ya tenemos seleccionados los otros dos, se van aquí igual a insertar, gráfica de barras y ahí está el tipo 2, ¿sale? Y lo mismo sería para el tipo 3. Ahora, les piden analizar las gráficas. Para analizar las gráficas habría que tenerlas así juntitas para
poder estarlas viendo. Lo que a mí se me hace un poco más difícil, aquí en el centro o abajito tendríamos que poner la otra tabla o reducir el tamaño y tendríamos que estar viendo tiempo y costo de cada uno o distancia de cada uno o el dato que ustedes quieran ver, ¿no? Y estarlos comparando. Por eso a mí se me hace más difícil. Ahora, para hacer la gráfica con, con todos los datos integrados en una sola, los tres ejemplos, lo único que hacemos es seleccionar pues todos los datos. Nos vamos aquí a insertar y le damos a la primera opción de las gráficas, ¿sale? Y ahora ya tenemos integrados todos los tipos de transporte. Por ejemplo, aquí el color azul se refiere al auto, el segundo tipo, que es el que ustedes quieran poner, se refiere al color naranja y el gris es al tercero. En la distancia, bueno, ya podemos comparar los tres al mismo tiempo, ¿sale? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el tipo 3 es en el que vamos a recorrer una menor distancia. Pero en el tiempo, el tiempo que nos vamos a llevar, es el segundo que nos va a ser una menor distancia, pero va a ser el segundo que nos va a llevar más tiempo. Y a pesar de que es una menor distancia y es el que nos lleva, el segundo que nos genera menos tiempo invertido, es el que más costoso va a ser, porque aquí en el costo ya estamos comparando los tres, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, del primero, que aquí le puse que sería un auto, pero puede ser cualquier otro tipo de transporte que va a tener la mayor distancia, va a tener el mayor tiempo, pero va a tener el menor costo con relación a nuestros otros dos tipos de transporte que estemos aquí comparando, ¿vale? Así es como a mí me gusta ver las gráficas, pero como ustedes lo decidan hacer, eso ya es decisión de ustedes, ¿vale? Dudas con relación, recuerden que todo esto debe de ir con sus datos, el tiempo debe de ir colocado en minutos, el costo en pesos para que puedan verlo. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, que eh, el tiempo es muy poquito porque aquí tenemos números grandes, van a ver que si yo le pongo aquí 30, 20 y 40, de todos modos el tiempo lo vamos a estar viendo, ¿ok? No hay problema de que se reduzcan los minutos para que no vean que no van a tener ningún problema si es poco tiempo, ¿sale? Lo mismo en el kilometraje, lo mismo en el costo, no hay ningún problema. Van a ver representados todos los datos. 60, ahí los podemos ver y 50, 20 y 15, ¿no? Por decir algo. Y ahí ya se ajusta, ¿no? Se nos ajusta de este lado la escala de la gráfica y ya pueden ver todos sus datos. ¿Dudas? Exactamente, Daniel, es más fácil compararlas, identificar cada una, ¿sí? También, Silvia, concuerdo, las puedes apreciar mejor, es más fácil entender. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Ok, bueno, así es. Ya vieron que está bien fácil hacerlo. Esto aplica no solo para hacer por ejemplo, un plan de este tipo enfocado en el medio de transporte. Recuerden, pueden hacerlo tanto para los gastos de su semana, para el tiempo que van a invertir para algunas actividades, para hacer las compras del súper también. O sea, todo esto son métodos de optimización de recursos, ¿sale? Entonces, aquí pueden meter cualquier tipo de variables y así lo van a ver y ustedes van a poder comparar. Es más, si ustedes por ahí quieren comprar algún artículo, aquí pueden meter también, por ejemplo, las variables. Si quieren ir a comprar un televisor, aquí pueden meter la marca, el costo, el tamaño, etcétera, ¿no? O sea, todo eso y ya al último lo pueden comparar para que vean que no solo es aplicable a esto, es aplicable a cualquier comparación y optimización de recursos que ustedes quieran conocer, ¿vale? Entonces, si no tienen dudas, espero que, y esto me importa bastante, que la parte de
del conflicto socioambiental haya quedado claro tanto para ustedes como para sus compañeros que hayan o que vayan a consultar la sesión grabada, que creo que esa es la parte más difícil. Si no tienen dudas, nos vemos por aquí la siguiente semana. Muchas gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Que tengan excelente fin de semana, que pasen una buena noche y los veo por aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.